El año pasado celebrábamos el 25 aniversario de 8 de nuestras ONGs y este año le toca a nuestra feria Getxotik Mundura Mundutik Getxora cumplir los 25. En este tiempo hemos conseguido consolidar y potenciar estas jornadas con la colaboración de las entidades del tercer sector social que trabajan en el ámbito de la cooperación. Han sido 25 años enmarcados en los objetivos de desarrollo que nos marca la Agenda Global, en los que hemos aportado desde Getxo al mundo, pero sobre todo hemos recibido, enriqueciéndonos enormemente a través de las personas, de las culturas y de los valores compartidos. 25 años de charlas, de café y cacao de comercio justo, de encuentros escolares, de cinefórums, de exposiciones y de música maravillosa. 25 años para acercarnos a diferentes rincones del mundo. Sobre todo 25 años para tomar impulso y reafirmar nuestro compromiso con la cooperación. Mi afecto y gratitud para todas las personas que hacéis posible la cooperación getxotarra. Anima zaitez parte hartzera, 25 urte lankidetza ospatzen. La experiencia de Zabalketa en estos 25 años de Getxotik Mundura es magnífica. Una de las cosas bonitas del municipio es que hay bastante articulación social en torno a las ONGs y somos muy diversas. No solamente hacemos cosas distintas, también las hacemos en sitios distintos y con enfoques diferentes también. Entonces el poder juntarnos y percibirnos parte de un mismo proyecto era un aprendizaje muy bonito también, ¿no? Y tal vez me quedaría, fíjate, con que se ha conseguido la continuidad. En otros municipios también estamos presentes en espacios parecidos, ¿no? Pero en ninguno ha habido la continuidad que ha habido en Getxo. Creo que a nivel, no sé si de todo Euskadi, pero desde luego de los municipios con los que colaboramos nosotros, en ninguno ha habido tanta continuidad. Nos ha caído lo que no está escrito en aguas, en nieves, en granizos, ¿no? Hemos pasado un frío inclemente en muchas ocasiones, ¿no? Pero ahí estábamos y la gente pasaba y para la gente pues terminábamos siendo las ONGs en la calle, interpelando, saludando, pues un referente de toda una política pública de cooperación que muchas veces no se conocía de su existencia. Nuestra organización lleva 25 años participando en el Getxotik Mundura. Comenzamos con un puesto en el que vendíamos productos típicos hechos por mujeres de Guatemala y con el dinero obtenido apoyábamos en las becas de estudio. Hemos ido creciendo, al igual que ha ido creciendo el Getxotik Mundura. Es complicado saber cómo será el Getxotik Mundura de aquí a un tiempo, pero lo que sí deseo es que siga siendo un espacio de aprendizaje, un espacio de compartir y que sobre todo se unan caras nuevas, caras de gente joven que se una a nuestro objetivo de lograr que este mundo sea un lugar mejor para todas las personas. Recuerdo que tuvimos que hablar con una profesora de pintura de Getxo que nos prestó los caballetes y con los caballetes montamos unos paneles que no eran sino unas cartulinas en las que pegábamos las fotografías de los proyectos y unos textos en los que contábamos los proyectos que estábamos ejecutando. En nuestro caso, en ese momento, era en Perú. Desde Ayuda Más creemos muy importante este tipo de iniciativas porque permite hacer visible los proyectos de cooperación y desarrollo que estamos realizando. Además, porque es un ejercicio de transparencia respecto a las instituciones que estamos recibiendo dinero público para la ejecución y desarrollo de estos proyectos. Y también para la sensibilización de la sociedad de la necesidad de continuar en el apoyo de aquellas personas que están en situación de exclusión. Las personas, cuando colaboramos, podemos construir entre todas un mundo que sea más justo, más solidario y más humano. Nik uste dut Getxotik Mundura duen gauzarik aipagarriena da leiho bat dela. Azken 25 urte hauetan denetarikoa bizi egin dugu, ezta. Hasi ginen San Nikolas plazan, 4 talde, portikoetan, nahiko kondizio txarretan, gero handik pasatu ginen Getxoko geltokira. Urte horietan ja elkarte gehiago egon ginen eta oso esperientzi politi izan zen. Gero etorri ginen Erromora, Santa Eugeniara, eta bizi genuen urtebete baten izugarrizko ugalde bat eta hala jaso genduen eguna hor. Guztita, baina oso pozik eta jendeari erakusten. Gero pasatu ginen Karpara, han eman ditugu urte batzuk. Eta ja azkenik musika berrin geratu gara, eta nik uste dut luzarako geratuko garela. Beharrak hor egongo dira.
orain eta etorkizunean, eta jendearen beharrari guk zerbait eman beharko diegu, erantzuna bat eman beharko diegu, eta erakutsi egin beharko dugu gure herria Getxo oso herri solidarioa dela, eta besteen alde egiteko lan prest dagoela. ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, estoy yo de los nervios, mira, nerviosísima, si es que vamos, o sea, y emocionada, porque claro, no todos los días se cumplen 25 años, y este año, Getxotik Mundura, cumplimos 25, mira. Ay, cuando empezamos, ya me acuerdo yo. Además, yo no sé vosotras, pero yo tengo muchas ganas, que hemos estado en un montón de sitios en estos 25 años. Mira, lo último ha sido Musikebarri. ¿Qué? Apuntar el nombre, porque este año también va a ser en Musikebarri. Yo os espero a todas, y a todos los que queráis venir también. Pero a todas os espero, porque sin vosotros no vamos a hacer nada. Veniros porque 25 años, la que vamos a liar, ya sabéis, un montón de espectáculos y todas las ONGs.